Just continue. Continue, And yes. Start. you may start in five, four, three, two, one. Hello, Hola a everyone. todos, I'm John soy John Messenger. Messenger. I'm the Soy team Team leader Leader de working in condiciones de the trabajo en la International Organización Labor Organization Internacional in del Trabajo en Geneva. Ginebra. My Me he area is enfocado focused en el in estudio de working tiempos de time, work trabajo, organization, organización del work-life trabajo y balance. equilibrio entre la vida y el And for the trabajo. purposes of Para this fines de particular esta discussion, presentación me I'm voy a going to focus on enfocar en el teleworking, teletrabajo, which is a que form of es work una forma de organization. organización del Not trabajo. actually a new No es form que of work no sea una organization, nueva but forma a de form of work organización del organization trabajo, which sino que es originated in una the forma de organización del 1970s in the trabajo United que se States and originó en la década de los in 70 California in en the el estado de 70s and California, has en Estados evolved over Unidos, time y ha through evolucionado a través generations, del as tiempo y I've a written través de las in some of my generaciones, como he publications, escrito en algunas de including mis my book, publicaciones, que The incluyen Teleworking mi 21st libro Century, Teletrabajo en el siglo Evolutionary XXI, una Perspective. perspectiva What I want to evolutiva. talk about Quiero now hablarles ahora, first en primer is lugar, I want to give you a broad acerca sense of what I de think hacia teleworking is dónde va el going, because teletrabajo en un I think sentido we're in amplio. another evolution Creo que now. estamos It's teniendo three una nueva generations I evolución. talk Llevo about it 3 generaciones till hablando now, acerca de and ello I think y that the creo que COVID la pandemic pandemia de COVID really has realmente pushed us nos into a empujó new hacia una generation. nueva generación del And I will explain teletrabajo what I y mean. les And I voy a think the explicar full por qué digo impact of esto. COVID Creo que el on labor impacto markets really completo de la remains COVID en los to be mercados laborables determined. todavía es algo It's que not vamos a likely, however, the determinar. rates of telework are going to Pensamos que stay las tasas de significantly higher than they were teletrabajos prior to the onset of permanecerán the pandemic. siendo Even bastante after what altas I call después de the la great pandemia, pandemic incluso teleworking después de lo experiment que is over. cuando termine lo que yo llamo And el that is gran exactly experimento what de it has teletrabajo been de for la so many pandemia. of us, Es certainly exactamente for lo que me. ha sido para muchos de I nosotros y feel para like mí. I'm Yo siento overseeing an como si estuviera experiment supervisando un that experimento somehow que de was alguna designed manera hubiera sido diseñado specifically específicamente for para my mi área de area. trabajo. It's a rather a strange Es una situation, situación bastante but extraña. in De any cualquier case, we're still in manera, the pandemic. Hopefully, we're estamos starting to emerge with empezando a salir de vaccinations. la Hope there's pandemia con some, las but vacunas, es lo que right esperamos al now it menos. looks like early stage Parecería, de research acuerdo con and las surveys investigaciones have found that a iniciales y high las percentage of encuestas, workers parecería que el actually alto have learned during porcentaje the de los pandemic they like trabajadores to han telework more aprendido mucho frequently y than les they did gusta before el the pandemic. teletrabajo más de lo que And les that's even gustaba antes de after la social pandemia. distancing Y esto restrictions es have been después de lifted. haber levantado las Additionally, some restricciones workers have sociales. now Hay realized that their trabajos jobs can be en performed los que outside se muestra of the que las personas office. se han dado cuenta de que And so pueden they're hacer su also more trabajo fuera comfortable del doing the espacio de next la step as oficina well. y se Finally, and this is sienten very cómodos important, con el business teletrabajo. leaders who Y es muy previously were importante resistant to the reconocer telework que los líderes initiative is empresariales something my book previamente found se was a habían major resistido al uso del barrier to the teletrabajo. De utilization of acuerdo con lo telework que digo prior en to mi the libro, pandemic. Resisted era un by obstáculo muy businesses and importante para organizations el uso del teletrabajo. because they were Los líderes fearful that empresariales somehow it temían would que de result alguna in manera losing la productividad iba a disminuir loss of e iban a control, perder el direct control control over directo their de sus subordinates. subordinados. And I think Creo the que lo amazing thing, really, sorprendente considering nobody had realmente any es que training, or not many people I had trained how to prácticamente telework, nadie estaba much less how to capacitado para manage el telework. And the teletrabajo y amazing, mucho menos frankly, para is that la they worked gestión del as well as teletrabajo. they could be. Y lo We were all sorprendente kind es of que thrown las into the cosas deep hayan end, funcionado sort tan of a bien. sink or Es swim. como si It's nos a hubieran miracle, really, lanzado a given aguas the profundas y situation, nos that it hubieran wasn't a complete pedido que disaster. nadar. So it can Dada only la be done situación, better, me da I gusto que no think, haya sido in the un future. desastre That completo. was kind of doing it the hard way. Empezamos a But hacerlo the a bottom la line is mala, de business la leaders manera who más many of them difícil, who pero lo previously importante resisted es que los this líderes working approach, empresariales que se habían they've resistido al now uso del more teletrabajo supportive of lo teleworkers están teleworking apoyando more mucho frequently más. because they've seen Esto porque han that they visto can que de still be todos modos productive pueden working ser from home. productivos con el And trabajo this remoto. requires ensuring Claro que the esto necessary requiere digital garantizar la infrastructure is in infraestructura place. digital It's necesaria. costly, but Es una inversión absolutely costosa, necessary pero and necessary. absolutamente necesaria. And that's just key. If you don't have Esto es digital importante. infrastructure, Si no se cuenta con la infrastructura the digital, issue no is an puede issue of funcionar. teleworkability, as I Además, hay que call it, ver of cuáles jobs trabajos se where jobs prestan can be al performed by teletrabajo. telework, Hay and that's strongly tipos related de to empleos que no occupational se prestan a structure ellos o in particular tipos de countries. So trabajo it que no se really pueden does desempeñar de vary manera remota. dramatically how Hay widely una telework can gran be used. variación sobre Although it can be los expanded cómo se and puede made utilizar el feasible in many teletrabajo. places, Se a higher puede percentage expandir of y se workers, if they puede see the estar infrastructure is in disponible para place una gran and if proporción de los the right trabajadores, claro, people are siempre around. que se cuente con la infraestructura I digital think adecuada. post-pandemic, and this is Creo what que después de everyone la seems to be pandemia, y esto es lo que todo el mundo what's está going to happen preguntando, ¿qué va a post-pandemic? pasar What después do de you la foresee pandemia? looking in your ¿Qué crystal es lo que ball? yo veo hacia el I have futuro como no, si tuviera una I have bola de no cristal?
No soy un vidente, sin embargo, creo que nos ha quedado claro que después de la pandemia probablemente el teletrabajo volverá a ser voluntario y de naturaleza parcial o ocasional. La evidencia de la pandemia, de este experimento de teletrabajo, nos ha confirmado que la naturaleza de tiempo completo del teletrabajo exacerba las desventajas que tiene el teletrabajo. Esto es algo que he dicho en estudios previos como el que hice para la Fundación Europea para la Mejoría de Condiciones de Vida y de Trabajo. Se ha dicho que el teletrabajo nos permite trabajar en cualquier momento y en cualquier lugar, pero esto empeora las cosas mucho más de lo que serían de otra manera, porque hay aislamiento social, hay desapego de los colegas, de la organización o de la empresa. Todo esto se ha empeorado por las medidas de confinamiento y de encierro que han evitado la interacción social. Y también hay problemas ergonómicos. Por ejemplo, las personas que no tienen el mobiliario adecuado, como yo, la silla en la que estoy en este momento, la utilizo solamente para webinars, pero no es la mejor silla. Hay todo tipo de problemas entonces. Y los retos han sido particularmente importantes para las mujeres. Ustedes pueden imaginarse por qué. Las mujeres tienen por mucho la mayor carga de trabajo no pagado. Están a cargo del trabajo de cuidar a la familia, de cuidar a los hijos, del trabajo doméstico, y además de ello se les ha pedido que cuiden a sus hijos que tienen que asistir a la escuela virtualmente. ¿Cómo es posible que puedan tener un trabajo y hacerse cargo de todo lo que tienen que hacer en el hogar, además de tener a los hijos dentro de una escuela virtual? Esto está cambiando ahora y las escuelas ya están reabriendo. Sin embargo, ha sido un problema enorme a lo largo de la pandemia. Yo diría que antes de la pandemia el teletrabajo estaba subdesarrollado. La mayoría de las organizaciones y las políticas y regulaciones prácticamente no existían sobre teletrabajo fuera de los países de la Unión Europea. Hay pocas regulaciones que establezca, por ejemplo, el derecho a desconectarse, que es un término que quizás ustedes conozcan, que es una manera sofisticada de llamarle al trabajo de las personas que trabajan remotamente. Esto significa que las personas no tienen que trabajar las 24 horas del día, que tienen que ser sus lapsos de trabajo durante el día, durante la semana y a lo largo del año. Todas estas cosas realmente nos indican que el teletrabajo estaba subdesarrollado desde el punto de vista de las políticas, de las regulaciones, yo creo que también en la práctica porque no se le utilizaba tan ampliamente. En muchos casos se consideraba como un privilegio. Hay muy pocas leyes sobre el derecho a desconectarse fuera de Europa. Ya ha pasado durante la pandemia que se están desarrollando políticas y leyes sobre teletrabajo y es el caso en particular de América Latina. En México sé que tienen una nueva ley sobre el teletrabajo sobre la cual me pidieron mis comentarios. Mi colega Nash Gaucher, abogado laboral, proporcionó comentarios acerca de la primera versión de esta ley sobre teletrabajo y hemos dado nuestros comentarios y opiniones sobre diferentes leyes en muchos países. Yo diría que probablemente hay más leyes de teletrabajo de Chile, de Argentina, en el sur, hasta llegar a México, en la parte norte de América Latina, que en algunos otros países. La legislación y regulación prácticamente se ha expandido importantemente durante la pandemia. Esperamos que se puedan poner al corriente con las condiciones de trabajo. Y estamos hablando aquí acerca del teletrabajo post-pandemia. Creo que es diferente a lo que ha sido el trabajo durante la pandemia. Sin embargo, me parece a mí que queda claro que el modelo híbrido, como se le ha llamado, un tipo de teletrabajo combinado que durante muchos años se ha llamado parcial, esto es trabajo parte del tiempo en la oficina y parte del tiempo remotamente, parece la manera por la que van a optar la mayoría de las compañías. Es lo que prefieren tanto los empleados como los empleadores. Todavía no tenemos estudios sistemáticos al respecto, pero artículo tras artículo todos opinan lo mismo, que hay que utilizar el modelo híbrido, parte del tiempo en la oficina y parte del tiempo trabajando remotamente.
Yo diría que esta es la tendencia también en Europa, es lo que está debatiendo en este momento el Parlamento Europeo. Parecería entonces que el modelo híbrido de trabajar de dos o 3 días de la semana remotamente y el resto en la oficina es lo que se va a seguir después de la pandemia. Es lo que estamos viendo. Espero que nunca se regrese al teletrabajo de tiempo completo y obligatorio. Yo diría que solo debe existir para circunstancias excepcionales como en pandemias o desastres naturales, como ocurrió en Japón. Pero realmente el juego ha cambiado. La pandemia nos ha cambiado de manera muy importante. Yo diría que el techo sobre la adopción del teletrabajo ha sido destrozado. El teletrabajo ha aumentado espectacularmente. Creo que nunca jamás veremos este mismo nivel de teletrabajo después de la pandemia, pero sí será mucho más alto que antes de la pandemia. Sé que muchas organizaciones utilizarán este tipo de organización del trabajo, probablemente de manera parcial con el modelo que yo llamo híbrido. Y también hay que considerar que los empleados y los empleadores tendrán que adaptarse a esta modalidad y esto requerirá nuevas conductas y nuevas normas. No solo la nueva normalidad o una normalidad mejor, sino tendrá que haber también nuevas conductas. Este es el futuro del trabajo y no soy el primero que lo dice. El futuro del trabajo ya está aquí. El futuro del trabajo ya empezó. Creo que la pandemia lo está empujando hacia adelante de muchas maneras. Quiero mencionar esto y no me voy a extender mucho en esto. Tengo la guía sobre teletrabajo, que es una guía práctica sobre teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y más adelante. Está disponible en español y en portugués y con esto creo que abarcamos la mayoría de América Latina, así como y se va a traducir a muchos otros idiomas. Es sorprendente que existe gran hambre por esta información y tuvimos la fortuna de poder crear esta guía y recibí el apoyo de algunos consultores. Gracias a ello, elaboramos una muy buena guía. Hay un área focal de la guía que es los efectos sobre el desempeño de las personas y de los equipos y también la capacidad que tienen los trabajadores para lograr un equilibrio entre el trabajo y su vida. Las áreas más importantes son el tiempo de trabajo para la organización, gestión del trabajo, digitalización, ocupación, salud y seguridad, la capacitación, y esto es lo que más nos faltó, la falta de capacitación y también el equilibrio entre la vida y el trabajo. Y en esa guía hablo de la importancia de pensar de nuevas maneras de gestionar para dar a los trabajadores la capacidad de organizar sus horarios de acuerdo con sus necesidades y a cambio de ello se les tiene que exigir rendición de cuentas. Los trabajadores tienen mayor flexibilidad para organizar su horario, su trabajo, y los empleadores tienen resultados duros. No hay que preocuparse sobre si están trabajando un determinado número de horas. Claro que se puede utilizar esto para fines de los registros, pero hay que tener criterios específicos y medibles para saber si los empleados están dando los resultados que uno espera. Es una situación ganar-ganar si se hace correctamente. Esta es la clave. Hay que determinar la manera en que esto sea una situación de ganar-ganar para que esto sea una oportunidad para los trabajadores remotos, para los trabajadores en casa. Hay muchas cosas que me gustan del modelo híbrido. Una de ellas es que tiene a emparejar la situación entre quienes trabajan remotamente y quienes trabajan en la oficina, porque básicamente ambos trabajadores tienen ambos tipos de trabajo. Creo que la conclusión es que esta es la manera de trabajar hacia adelante. Creo que lo importante ha sido que trabajemos sobre y hayamos aprendido de este experimento de teletrabajo que ha sido la pandemia. Es importante trabajar conjuntamente para aprender las lecciones, aplicarlas, traducirlas en leyes, políticas y regulaciones, o de ser necesario, desarrollar nuevas políticas para que el trabajo sea un arreglo ganar-ganar que beneficie a los empleados y a los empleadores en empresas privadas y en el sector público.
Creo que ciertamente esto es posible. Los parlamentos pueden hacerlo. No es necesario renunciar a las actividades personales. Uno puede decidir cuáles son las actividades específicas que requieren que las personas hagan de manera presencial y cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo remotamente con al menos el mismo nivel de resultados, si no es que un mejor nivel de resultados. No tengo mucha experiencia en el área parlamentaria, pero creo que muchas de estas lecciones generales se aplican a los ambientes parlamentarios. Esto lo digo a partir de lo que he leído, de lo que ha ocurrido en Bruselas, en el Parlamento Europeo. Ha habido muchos debates allí sobre si las sesiones parlamentarias deben ser virtuales o no. Y creo yo que están teniendo esta conclusión de utilizar el modelo híbrido, parte del tiempo presencialmente y parte del tiempo remotamente. Creo que esto sintetiza aquello que yo quería transmitirles. Les deseo un gran éxito en el Foro Internacional de Innovación. Ha sido un placer participar con ustedes y si tienen ustedes alguna pregunta, me dará mucho gusto responderla. Y también, por favor, asegúrense de revisar la guía práctica sobre teletrabajo que les mencioné, porque creo que es algo que realmente les va a servir. Muchas gracias.